Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noel Vaca y esta es mi interpretación de la historia del arte latinoamericano de los siglos XVII, XVIII y XIX. Tengamos claro que antes de las invasiones europeas, en el continente americano ya existían ciudades más grandes y desarrolladas que muchas ciudades europeas. En ellas, el espacio era el concepto vital, dando relevancia a la ubicación solar, los puntos cardinales y decorando su arquitectura con figuras de felinos, aves y lagartos, animales sagrados para los nativos. Asimismo, las pirámides representaban montañas sagradas, en las que tenían un encuentro con sus deidades, pues ellas vivían allí. Mientras que en Occidente las artes mayores eran la pintura, la escultura y la arquitectura, para los habitantes de Latinoamérica los tejidos, la orfebrería, cerámica y la arquitectura eran las principales, pues a través de la abstracción geométrica plasmaban su cosmovisión acerca de las deidades, sus fiestas y rituales. Especialmente los tejidos eran un documento histórico que además representaba con sus símbolos el estatus, tribu y rol dentro de la comunidad de la persona que portaba tal prenda. Pero con la llegada de los colonos, el arte fue una herramienta crucial para imponer y transmitir la nueva cultura a los dominados. En el periodo colonial, los centros poblados giraban en torno a la iglesia, enmarcada en una gran plaza, con una especie de teatro colmado de imágenes y símbolos que transmitían los principales valores del orden social dominante. La pintura sirvió aquí de recurso didáctico para adoctrinar a los nativos, creados bajo los cánones europeos, con los que formaban nuevos maestros americanos que incluían rasgos y matices propios, generando una nueva interpretación de las imágenes del viejo mundo. Y pensando en todo esto, surgen las siguientes preguntas. ¿Cómo se manifestó la interacción cultural entre las comunidades indígenas y las colonias europeas en las expresiones artísticas de esa época? Esta interacción cultural produjo una serie de fenómenos y manifestaciones culturales muy interesantes. Por ejemplo, el sincretismo religioso. En muchas regiones colonizadas se observó una fusión de creencias y prácticas religiosas indígenas con las introducidas por los colonizadores europeos, reflejado en el arte religioso, donde las imágenes cristianas frecuentemente incorporaban elementos simbólicos indígenas, evidenciando en la representación de vírgenes católicas con rasgos indígenas, como una forma de resistencia cultural frente a la dominación colonial. Esto también se manifestó en la preservación de técnicas artísticas tradicionales como se observa en el arte tequitqui del siglo XVI, término propuesto por José Mariano Villa en su texto Lo mexicano en las artes plásticas de 1949, y se refiere a las manifestaciones artísticas realizadas por indígenas del área mesoamericana luego de la conquista de México. Es esta mezcla constata el proceso de transculturación de los indígenas y los españoles. Antes de la llegada de los conquistadores europeos, las comunidades indígenas de América utilizaban una amplia variedad de materiales y técnicas en su arte y artesanía, adaptados a los recursos naturales disponibles en sus entornos locales. Algunos de ejemplos son: en la alfarería, los indígenas creaban cerámica utilizando arcilla que luego moldeaban a mano y mediante técnicas de alfarería. Estas piezas eran decoradas con pigmentos naturales y a menudo tenían diseños geométricos, figuras antropomorfas y zoomorfas que reflejaban la cosmovisión y los valores culturales de cada grupo. La fabricación de textiles era una habilidad importante en muchas culturas indígenas. Se utilizaban fibras naturales como el algodón, la lana de llama, el pelo de alpaca o el ixtle, que es una fibra de ágave, para tejer mantas, tapices, prendas de vestir y otros objetos decorativos. Las técnicas de tejido incluían el telar de cintura, el telar de pedal y el tejido a mano. Los indígenas tallaban esculturas en madera, piedra y otros materiales disponibles en sus regiones. Estas esculturas representaban a deidades, líderes, animales, figuras antropomorfas y tenían una variedad de propósitos rituales y decorativos. En cuanto a pintura, empleaban pigmentos naturales como óxidos de hierro, arcillas coloreadas y extractos vegetales para crear pinturas sobre superficies como paredes de cuevas, tejidos, pieles animales y objetos cerámicos. Estas pinturas solían tener un carácter simbólico y narrativo, representando mitos, rituales y escenas de la vida cotidiana. Cuando los conquistadores europeos llegaron a América, se produjo una fusión de técnicas y materiales indígenas con influencias europeas. Algunas formas de arte indígena fueron adaptadas para satisfacer las demandas del mercado europeo, lo que resultó en cambios en los materiales, técnicas y motivos utilizados. La interacción cultural provocó una rica diversidad de formas de arte que reflejaban influencias europeas e indígenas, sus tensiones y negociaciones, conocida como hibridación cultural. Por ejemplo, la introducción de nuevos materiales en los cuales los europeos
Introdujeron nuevos materiales como el metal, el vidrio, diferentes tipos de pigmentos que se integraron a las prácticas artísticas indígenas. Los indígenas adoptaron técnicas de trabajo de metales como la fundición y la forja, así como técnicas de pintura al óleo y al temple que fueron enseñadas por los colonizadores europeos. Por su parte, los colonos europeos tomaron diversas influencias y técnicas de las culturas indígenas para la elaboración de obras de arte y artesanía. Por ejemplo, en la arquitectura colonial, los colonos adoptaron técnicas de construcción indígenas para adaptarse al entorno y a los materiales locales. Algunos artistas de arte colonial con influencia indígena son Miguel Cabrera, de México. Fue un influyente pintor del siglo XVIII conocido por sus obras religiosas que incorporaba elementos indígenas en la iconografía cristiana. Diego Quisquetito, de Perú, fue destacado pintor del siglo XVII en el Virreinato del Perú, conocido por sus pinturas religiosas que combinaban elementos indígenas y europeos. Los hermanos Bejarano del Ecuador, Francisco, Manuel y Nicolás, fueron escultores indígenas del siglo XVII conocidos por sus trabajos en la iglesia de San Francisco de Quito, Ecuador, donde tallaron numerosas imágenes religiosas con influencias indígenas. ¿Cuál fue la contribución de artistas indígenas y afrodescendientes al panorama artístico latinoamericano durante este periodo? Fueron activos en la creación de arte religioso, produciendo pinturas, esculturas, objetos litúrgicos para iglesias y conventos. Sus obras reflejaban una síntesis única de las tradiciones artísticas indígenas y africanas con la iconografía cristiana impuesta por los colonizadores europeos. En Brasil tenemos los 12 profetas de Antonio Francisco Lisboa, apodado Aleijadinho. ¿Cuál fue el papel de las academias de arte y las instituciones educativas en la formación de artistas y en la configuración de estilos artísticos en Latinoamérica durante esos siglos? Aunque estas instituciones estaban influenciadas por modelos europeos, desarrollaron características distintivas y promovieron la producción de arte que reflejara las realidades y las sensibilidades locales. Algunas de ellas contribuyeron al panorama artístico en la formación formal de técnicas artísticas como el dibujo, pintura, escultura y arquitectura, a través de la enseñanza de modelos estilísticos europeos como el barroco, el neoclasicismo, academicismo, y dado el papel predominante de la Iglesia Católica en la época colonial y posterior, muchas academias de arte se centraron en la formación de artistas para la producción de arte religioso. A medida que las naciones latinoamericanas obtenían independencia política en el siglo XIX, las academias de arte jugaron un papel en la promoción del nacionalismo cultural y la construcción de identidades nacionales a través del arte. Se fomentó la representación de temas locales como paisajes, costumbres populares, héroes nacionales, como una forma de afirmar la identidad nacional frente a la influencia extranjera. ¿Cómo se reflejaron las luchas por la independencia en América Latina en las manifestaciones artísticas de los siglos XVII, XVIII y XIX? ¿Y de qué manera los artistas abordaron temas políticos y sociales en sus obras? Los artistas de la región abordaron temas políticos y sociales reflejando los ideales de libertad, justicia y soberanía nacional que estaban en el centro de los movimientos independentistas. Algunos artistas y obras principales son Antonio Berni en Argentina, en su obra La creación de la bandera, ese óleo de 1946. En Brasil, la obra Independencia o Morte, Independencia o Muerte, es una pintura de Pedro Américo realizada en 1888. Juan Manuel Blanes de Uruguay creó el óleo La batalla de Sarandí en 1875. José María Espinosa Prieto de Colombia pintó el lienzo Policarpa Salabarrieta, uno de los muchos que hizo. Realizada en el siglo XIX, representa a la joven heroína de la independencia de Colombia. José María Velasco de México pintó el Valle de México desde el Cerro de Santa Isabel en 1822. Sus obras contribuyeron a difundir la conciencia nacional y a fortalecer el sentimiento de identidad y orgullo patriótico en la región durante la lucha por la independencia. ¿Cómo ha sido la recepción y reinterpretación del arte latinoamericano de los siglos XVII, XVIII y XIX en el contexto contemporáneo, tanto a nivel local como internacional? Ha sido variada y ha evolucionado con el tiempo. Museos y galerías de todo el mundo han organizado exhibiciones y eventos culturales dedicados al arte latinoamericano de esta época, destacando la riqueza y la diversidad de la expresión artística en la región. Los artistas contemporáneos reinterpretan el arte colonial y del siglo XIX desde una perspectiva crítica y reflexiva, cuestionando las narrativas dominantes y explorando temas de identidad, colonialismo, género, emancipación y poder. Algunos artistas representativos: la Escuela Muralista Mexicana de 1921, que fue un movimiento social y político de resistencia e identidad, que retratan temas como la revolución, la lucha de las clases, el hombre indígena. Entre sus miembros destacados son David Alfaro Cisqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera. Paralelo a ellos está Rufino Tamayo, también de México,
cuya obra destacada Hombre con Maguey de 1931 es un linóleo sobre papel en el que muestra una escena de la vida cotidiana de México durante la Revolución. Víctor Manuel de Cuba, con su obra Gitana Tropical, realizada en 1929, representa una figura femenina que se ha convertido en un ícono de la cultura cubana y refleja el nacionalismo e identidad cubana durante el siglo XX. Con la obra Ídolo con Calavera, el artista colombiano Nadino Espina, conocido por su uso de iconografía, utiliza elementos de la cultura de masas y del arte precolombino. Realiza un discurso basado en la apropiación y la resignificación, evidenciando el conflicto moderno de la identidad del sujeto y el posmoderno de la transculturalidad y el poscolonialismo. Asimismo, en Colombia, Beatriz González, con su obra Los suicidios de Cisga, realiza una exploración de temas sociales y políticos en la historia de Colombia. Por su parte, Margarita Cabrera en México, con su obra Space in Between, Espacio en el Medio, trabaja con comunidades indígenas en México para crear obras que exploran la identidad cultural, la migración y la relación entre el arte y la comunidad. Esta obra es una serie de esculturas de cactus hechas con vinilo reciclado, todo cosido en la superficie de uniformes de la patrulla fronteriza. En Argentina, Antonio Berni, con su obra representativa Juanito Laguna, es conocido por su compromiso social y político a través del arte. En Brasil, Adriana Verellao es conocida por sus Terra Incógnita. Es una serie de obras que abordan temas de mestizaje y sincretismo religioso utilizando motivos indígenas y coloniales con un tinte bastante visceral. En resumen, la recepción y reinterpretación del arte latinoamericano de los siglos XVII, XVIII y XIX en el contexto contemporáneo ha sido dinámica y diversa, ofreciendo una variedad de enfoques y perspectivas sobre la cultura y la identidad indígena en América Latina y el Caribe, reflejando un creciente interés en descubrir, valorar y reinterpretar las expresiones artísticas de la región en esa época. Muchas gracias, mi nombre es Noel Vaca, nos vemos en la próxima.